Bien, en esta ocasión vamos a aprender cómo realizar polígonos de Thyssen e isoyetas a partir de puntos de estaciones meteorológicas. En este caso, en la práctica número 2 tenemos un conjunto de capas, una capa con un conjunto de puntos que se denomina estaciones meteorológicas por. Vamos a utilizar la estación meteorológica por punto SHP, que es la que contiene pues los datos vectoriales. Los polígonos de Thyssen van a servir para hacer análisis hidrológico, al igual que la capa de isoyeta. Los polígonos de Thyssen es una expresión matemática de superficie donde cada polígono trabaja en base a un punto y construye lados equidistantes y el lado más cercano o más próximo a ese punto. Y también está relacionado con los polígonos vecinos. Los polígonos de Thyssen no utilizan el dato de precipitación de la capa, mientras que el mapa de isoyetas sí utiliza el dato de precipitación. Lo primero que vamos a hacer es ejecutar QGIS. En este caso yo tengo la versión 2.18. Las Palmas, puede ser cualquier versión. Las dos primeras cosas que tenemos que hacer, uno es que el sistema de proyección esté en 2202, puesto que es la zona de RecBen 19. Si en tu computador no aparece RecBen 19, en filtrar colocas la palabra RecBen y ya el filtro agrega aquí tres proyecciones: RecBen 18, 19 y 20. Seleccionas la RecBen 19 y aceptar. Ya tu proyecto está configurado al sistema de proyección RecBen 19. Y lo segundo es guardar el proyecto. En este caso ya yo lo tengo guardado como práctica 2. Tienes que darle clic en guardar para ir guardando los cambios, y si lo vas a guardar por primera vez sería en guardar como. Seleccionas la carpeta donde quieres trabajar, en este caso sería práctica 2, Thyssen isoyeta, y guardas el proyecto con el nombre que tú desees. Le das clic finalmente en guardar y ya el proyecto queda guardado. En este caso ya aquí dice QGIS 218.16 práctica 2. Lo segundo que vamos a hacer es irnos al icono de añadir capa vectorial para traer ya definitivamente nuestra capa. Se crea una nueva ventana que se llama añadir capa vectorial, le decimos explorar, y en la otra ventana que se genera, en este caso tendremos que irnos a la carpeta donde tenemos guardada la capa de las estaciones meteorológicas, en mi caso en la práctica 2, y selecciono estaciones meteorológicas por .shp, abrir, luego abrir, y ya tengo allí mi capa de puntos. Entonces lo segundo que voy a hacer es o inmediatamente lo que voy a hacer una vez que tengo mi capa de puntos es crear los polígonos de Thyssen. Verifico que en panel de capa aparezca estaciones meteorológicas por, y en el lienzo aparezcan los puntos de mis estaciones meteorológicas. Luego, donde dice vectorial, voy a ir hasta donde dice herramientas de geometría, y luego hasta donde dice polígonos Voronoi. Entonces repito, vectorial, herramientas de geometría y luego polígonos Voronoi. En esta ventana que se genera polígonos Voronoi, en capa de entrada voy a seleccionar estaciones meteorológicas por. Ya aparece por defecto porque es la única capa que tenemos en el panel de capa, y donde se genera la ruta para el guardado en polígonos Voronoi voy a direccionar. Le doy clic en esta pestaña y le digo guardar en archivo. Me voy a la capa en la que estoy trabajando, escritorio, práctica 2, Thyssen e isoyetas, y le coloco polígonos Thyssen. Guardar y run. Allí se genera de una vez la capa de polígonos de Thyssen. Esto que dice aquí, polígonos Voronoi, es la misma capa que coloca ese nombre por defecto. Lo llevo aquí a la parte de abajo para que se visualicen los puntos encima de la capa de los polígonos de Thyssen.
Aquí puedo hacer varios análisis hidrológicos. En este caso puedo decir que toda esta área de este polígono es la misma precipitación a la de este punto que está acá, que si lo hago con este icono que dice identificar datos espaciales, que tiene una forma de i, y me voy al punto, entonces puedo seleccionarlo y se me va a generar al lado derecho en resultados de la identificación. Entonces me va a decir toda la información que ese punto tiene, que sería estación Potreritos, y su precipitación es de 1797 milímetros en la cuenca del río Portuguesa. Y aquí tenemos también las coordenadas de ese punto. Y si voy dando clic en cada uno, entonces voy visualizando la precipitación. En este caso sería 3857,3 milímetros, y la estación se denomina Córdoba. Hago zoom a la capa nuevamente para visualizarla toda, y ya puedo cerrar esta ventana de identificación. Y eso es mi trabajo, ¿no? En segundo lugar, vamos a generar una capa de isoyeta. Para eso vamos a rasterizar la capa de puntos que tenemos, pero no va a ser el rasterizado común, sino que va a ser una interpolación. Para eso nos vamos a ir a raster, y en raster, en análisis, vamos a ir a cuadrícula interpolación. Repito, raster, análisis, y luego cuadrícula interpolación. En esta ventana que se genera, teniendo como archivo de entrada las estaciones meteorológicas vamos a habilitar el campo Z, y en campo Z voy a seleccionar mi dato de precipitación, cualquiera de los dos, precipitación o pp milímetros. Y en archivo de salida vamos a direccionar la ruta de guardado. En este caso vamos a colocarle interpolación, guardar, y en el algoritmo que vamos a utilizar vamos a decirle o dejarle por defecto distancia inversa a una potencia. Finalmente le decimos clic en aceptar. Allí atrás vemos que ya se generó nuestro raster. Quitamos estas ventanas de acá y visualizamos ya nuestro raster. De cierto modo también podemos hacer análisis a partir de este raster que se generó. Podemos darle algunas tonalidades de coloración en las propiedades de esa capa. En estilo seleccionamos en tipo de renderizador, seleccionamos unibanda pseudocolor, seleccionamos alguna de las paletas de colores que están allí y aceptar. Entonces ya se nos genera una capa de coloración en la capa raster. Para los colores grises tenemos que la precipitación es mayor. En este caso llega hasta 3012 milímetros, y para la coloración color rojo la precipitación es menor, 1101 milímetros. Pero yo quiero generar isoyetas, que serían líneas, isolíneas. Para ello voy a ir a raster nuevamente, y luego hasta extracción, curvas de nivel. ¿Por qué vamos a utilizar el modo curvas de nivel? Aunque curvas de nivel se refiere a la parte topográfica, porque es el mismo procedimiento. Para generar curvas de nivel comenzamos con puntos los transformamos a interpolación o a rasterizado, y del rasterizado vamos a extraer las curvas de nivel. Algo similar es con lo de isoyetas. Partimos de puntos, interpolamos, y de esa capa raster de interpolación vamos a extraer la capa vectorial de línea de las isoyetas. Y entonces utilizamos esta metodología acá en QGIS. Le decimos curvas de nivel. Como capa de entrada vamos a tener la última que generamos, que es interpolación, y luego en archivo de salida vamos a direccionar la ruta de guardado, que es la carpeta donde estamos trabajando, y le colocamos isoyetas. Guardar. Y donde dice intervalo entre curvas de nivel vamos a colocarle 100, es decir, que cada 100 metros va a colocar una curva de nivel el proceso. Y donde dice nombre de atributo vamos a decirle PP, precipitación.
aceptar, y ya se genera, quitamos estas ventanas, cerramos esta ventana y ya se genera nuestro mapa de curvas de isoyeta. Entonces quiere decir que cada una de esas líneas que están allí representa un valor de precipitación. Él trabaja de la mejor forma para tratar de no tener choque y de no repetir los datos. Entonces, por todo el lugar donde pasa X línea, esa línea tiene un valor de precipitación. En estos casos que tenemos estos círculos redondos que cierran, que no son alargados, ocupan mayor extensión, pues quiere decir que es un pico de precipitación exclusivamente para esa zona, como el caso de este otro lado que tenemos acá en la coloración gris, tenemos la coloración roja y tenemos algunos otros círculos que precisamente demarcan la precipitación de ese punto. Si nosotros queremos analizarlo con etiquetas, entonces aquí donde dice estaciones meteorológicas por, le decimos propiedades y nos vamos a etiquetado, que en este caso sería etiquetas, y le decimos que queremos mostrar las etiquetas de esta capa, pero precisamente de precipitación. Es decir, tiene que quedar así: etiquetas, mostrar etiquetas para esta capa, y luego donde dice etiquetar con tiene que decir precipitación. Aceptar, y allí se colocan los datos de precipitación para cada uno de los puntos, de ser necesario colocarlos así. Para la evaluación, bueno, el estudiante debe entonces enviar dos imágenes al instructor, una para la capa de isoyetas, que sería de este modo que la tenemos acá, al fondo la capa raster con una tonalidad de color, luego la capa de líneas, que son las isoyetas o las isolíneas, y con la capa de puntos. No necesariamente tiene que estar etiquetado con la precipitación, pero si el estudiante lo quiere hacer, pues lo puede enviar de esa manera. Una vez que lo tengamos así en el lienzo, procedemos a guardar la imagen en proyecto, guardar imagen como, y guardamos una primera imagen que se va a llamar isoyeta. Luego desactivamos todo lo que tenga que ver con isoyeta y dejamos los polígonos de Thyssen y guardamos una segunda imagen. En este caso sería 2 Thyssen. Al final deberán enviar estas dos imágenes para su evaluación.